Hoy estamos en compañía con Marita Marancelli, integrante del coro Altamira, y tiene sus raíces italianas, así que bueno, bienvenida a Expreso Italiano, Marita. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Contenta de que me hayas invitado, porque para mí tuvo momentos muy importantes la historia de mi papá, que vino de Italia cuando tenía 5 añitos. Mirá, junto a su mami. Así que... o sea que de muy chica, viviste todo lo que tiene que ver claro, tradición, mira, cultura italiana. Sí, o sea, era la típica tanada, digamos. Si bien mi papá era chico, él mucho no nos contaba, no, supongo que él era chico y tampoco se acordaba. Sí. Pero recién te comentaba que me acordaba mucho de cosas de mi abuelo. Mi abuela no, porque ella falleció al mes que yo nací. Pero doña Antonia Lofrano era ella, María Antonia Lofrano. Y mi abuelo, Vicente Marancelli, que tiene distintos formatos el apellido, porque también se conocía como Marrancelli, Maranghelli, o Maranguelo. Sí, depende cómo lo inscribían, ¿no? Claro. Bueno, acá quedó Marancelli, claro. así, sin doble R. Sí. Y me acuerdo de mi abuelo de muy chiquita yo, él tenía plantas de frutales acá en la casa donde vivíamos. Se radicaron en Necochea ellos. Se radicaron en Necochea, sí. Primero llegó mi abuelo y después en el año 29 llegó mi abuela con mi papá. Te decía que tengo incluso el vapor se llamaba Duilio. En donde llegaron, según las traducciones que tengo en los papeles. Tengo el pasaporte acá de mi papá que te mostraba y de mi abuela. Es un tesoro que lo tengo guardado. Sí, totalmente. Pero sí, aparte viene guardado de hace años. Fíjate que los papeles están bien conservados. Claro. Bueno, ellos llegaron, vivían en Potenza, en Francavilla Sulcini. Se llama el lugar, que es un pueblito chico de montaña, típico como ves en las películas. Que bueno, gracias a Dios tuve la suerte de conocer. Yo, mi ilusión de muchos años, porque era todo por cuentos, digamos. Claro, relatos, ¿no? Relatos de algún otro familiar, de un tío de mi papá, que él nos contaba que mi abuelo vivían en una tierra ahí en Villa Sulcini, donde era plantación de bellotas, que es un fruto que comen los cerdos en esa zona. Entonces era lo que yo, no sé, me lo imaginaba, el pueblito allá en la montaña, tenía esa ilusión. Exacto. Cuestión que pude hacer un viaje para visitar a un cuñado que vive en España, y él me dice, vamos a ir a Italia, así que fuimos a Italia. Mira, ¿en qué año fue, Marita? Esto hará, en el 2012 creo que viajamos, no me acuerdo ahora bien las fechas, se me mezclan con otro paseo. Y bueno, llegamos, era de noche, me acuerdo, que paramos en otro lado, en un lugar, porque tengo una foto en el cartel que dice Francavilla, todo eso. Y al día siguiente en el hotel, mi esposo se fija en una guía telefónica y encuentra un solo Marancelli, una sola persona. No sé por qué anotamos los datos y nos fuimos al pueblito. El pueblito, como te decía, típico era un domingo cuando llegamos. Los barcitos afuera, ¿viste? Muy lindo. Y mi cuñada sabía hablar bien italiano, entonces entró a preguntar, entró a un barcito y me dice, viven por acá cerca, viven, la dirección esa. Bueno, empezamos a caminar, llegamos a una plaza, tipo intendencia, plaza, como tenemos la acá. comuna, sí, exacto. Y bueno, le preguntamos a una vecina que estaba barriendo la vereda. Entonces me dice, sí, yo los acompaño acá. No, la atención aparte, yo los acompaño. Única. Nos acompañaron ahí una cuadra, era como un pasaje.
Y le pregunta, porque según la casa, nos ubican en una casa, imagínate yo la cara, o sea, ni sabiendo si éramos no parientes. Claro, exacto. Bueno, me dice, no, la vecina dice, se fueron a la campiña, no están en este momento, pero dice, la chica que nos acompaña, dice, yo conozco a la hija, vengan que lo llevo, pero aparte... Nos cargó, fuimos en el auto de mi hija, fuimos a buscarla a la hija. La hija nos recibe, le digo, mirá, yo ven de Argentina, aparte claro, venir de Argentina es como, parecía como que sabía la gente que veníamos de Argentina. Dice la chica, pero pasen, nos dio, a ver, nos hizo pasar, nos convidó. Todo el agasajo, sí. Le contamos cuál era la idea que nos parecía. Bueno. La chica muy amable me dice, mirá, dice, mamá dice que los espere, que ya volvía, que estaba en la iglesia. Vuelta a la casa original, a donde fuimos, volvimos. En esa casa cuando, viste, nos reciben, nos hacen pasar también, pero aparte, sigo insistiendo, sin saber si realmente podían ser parientes. Claro. Entonces, comentando, charlando con esta señora y la hija de esta señora, que era la que nos había llevado, y en eso entra un señor. Cuando lo veo entrar, era la pinta idéntica de mi hermano. Ay. ¿Viste cuando vos te impactó? Ahí todo, me impactó. Entonces, bueno, empezamos a contarle la historia, gracias a Rocío, que era mi cuñada, que hablaba más fluido el italiano, porque había estado viviendo en Italia. Entonces le comentó, porque medio como que al principio, viste, piensan que vas a buscar. Claro, sí. Entonces nosotros, digo, mirá, me encuentro con algo que no sabíamos, que existía. Bueno, cuestión que todo el relato lleva a que mi abuelo supe ahí que tenía como 4 o 5 hermanos más, que yo no sabía esa parte de la historia. Resultó que sí, que éramos parientes y que este señor era primo hermano de mi papá. Era de los del más chico, digamos. Sí. Y que existía otra persona más, hermana de ellos. Empezó a caer, o sea, quédense a comer, nosotros no pensábamos, ¿viste? Claro. Que no, que sí, que bueno, nos hizo pasta, nos armó todo. La familia se agrandó. Para esto, la hermana de este hombre, que no se vayan, que nosotros queremos conocerlos. Bueno, vienen después de almorzar, viene la otra hermana, el cuñado yo había llevado papeles, se pone a mirar, incluso observa que el único inscripto legalmente en su momento era mi abuelo, Vicente Maranchelli. Y hablando así dice, pero la casa donde nació tu papá todavía existe. No, claro, yo ahí, ¿quieren ir a verla? Por supuesto. Sí. Pero bueno, dice, tenemos que pasar por mi casa a buscar la llave. Bueno, hicimos toda una vuelta. Y encaramos. Y ahí sí, cuando empezamos el camino, era bien subir la montaña. Todo eso que mi imaginación había. Llegamos a un lugar donde me iba explicando, acá corría un río de deshielo. Entonces me contaban, acá se lavaba la ropa. Bueno, empezamos a subir. Había una subida para la casita. Cuando llegamos a la casa tenía cosas que eran habían quedado una mesita, dice, esta es originaria de la casa, una mesita de madera. Nunca más se tocó nada y quedó intacto. Ese pedazo quedó ahí. Hoy en día tenían plantación, pero de aceituna, una pequeña plantación. Yo no indagué mucho porque por ahí piensan, ¿viste? Claro, sí. Entonces me dice, y tu abuela vivía en aquella otra casita, que era un poco más a distancia, donde tu abuela las conoció. Y vecinos, dice, así que tu papá, dice, andaba por acá, incluso se debe haber bañado en el río ese, bueno, y empezamos, bueno, ellos habían refaccionado, la casa la habían agrandado porque en una época habían estado viviendo ahí, pero todo lo que había quedado originario estaba como en un rincón, y en un momento la señora, buscando en un mueble, me trae una foto. Y cuando viste, yo tenía una emoción tan grande porque
Era la foto de imagino. casamiento de mi papá con mi mamá. La misma foto que yo tengo guardada en un cuadro grande en mi casa. Entonces esa foto atrás decía que Antonio mi papá se llamaba Antonio, se había casado con doña Irma, que qué sé yo, o sea, todo eso decía atrás en italiano, o sea, se ve que mi abuelo la había mandado. Exacto. Y la señora me dice, ¿querés llevártela? Le digo, no, le digo, esto queda acá, porque ella se la llevó en ese momento, le digo, porque yo tengo una... Es como que me cierra toda la tesoro, historia. claro, exacto. Era un tesoro. Entonces, viste, bueno, es como que nos faltó tiempo porque yo no esperábamos encontrarnos con todo eso, porque dice, qué lástima que no se quedan una noche, un día más, pero no, todo fue mucha sorpresa, más de lo que yo esperaba, pensaba, pero me cerró la historia creo que con esa foto, porque hasta que no vas viendo, pero tuve mucho relato de muchas cosas. Con respecto a esos hermanos que tuvo mi abuelo y que ojalá mi abuelo hubiera asistido o vivido más tiempo, pero viste que uno a veces de chico, de adolescente, por ahí no preguntás demasiado y te quedás con esa duda. Sí. Y bueno, y después me quedó... Sí, después con los años uno como que vuelve... Con los años decís, qué lástima, ¿no? Porque... Sí, que quedó una charla pendiente, ¿no? Sí, unas preguntas, Y mi papá mucho para contar no tenía y supe de cosas, ya te digo, vendría a ser primo de mi papá, más que tío, un primo, que bueno, que no ya ha sido fallecido, así que mucho más no tenía como para preguntarle. Pero qué hermosa experiencia. La experiencia... Un viaje increíble, super porque emotivo. yo solamente quería conocer el lugar, por lo menos saber, estuve en la tierra, acá nació mi papá. Y lo que yo me había imaginado es lo que pasó, sobre todo en ese pueblito al subir la montaña. Que imagínate la llave, fuimos a buscar las llaves grandes, antiguas. Me causó mucha emoción estar participando de eso y después, bueno, contarle a mi hermano la vivencia que había tenido y la sorpresa que nos llevamos todos. Sí, totalmente inesperado, algo... No, inesperado hermoso. Porque hasta que no sabés, porque, qué sé yo, uno sueña vas atando con cabos, ves a alguien muy parecido a tu familia. Pero eso de cuando entró este señor era exactamente a mi hermano. Y bueno, hoy en día sigo teniendo contacto con la chica. Por Facebook, por Messenger nos hemos escrito. Bueno, quedó pendiente algún día poder ir. Es más, me queda toda la otra parte de la historia por parte de mi abuela. Lo que pasa que en esa guía telefónica había demasiados lofranos para... Claro, no me daban los tiempos. La idea era investigarla, pero era imposible porque y bueno, queda tenía que haberme dedicado a hacer eso exclusivamente. Pero bueno, la sorpresa grande y la emoción la llevas y como te decía, recordar a mi abuelo también de chica cuando lo esperaba afuera, él hacía, cuando llegó acá a la Argentina, hacía pozos de agua, y de esperarlo afuera y que me trajera un chocolatín. Me acuerdo mucho de eso. Y mi papá era carpintero. Trabajó toda su vida de carpintero. Las manualidades estaban muy presentes y esos oficios. Sí, él aprendió. Con las primeras, mira, tengo fotos de mi papá. Los primeros tiempos, ¿sabés qué hacía? Las cajas de los camiones, viste que de madera, empezó ahí. Y después hacía unos muebles. Yo tengo muebles que hizo mi papá en mi casa, repisas y muebles de la mesa. Era muy buen carpintero. Y que tenés lindos recuerdos, Marita. Tengo muy lindos recuerdos, pero esta situación me sobrepasó. Estábamos todos tan emocionados, llorábamos medio a la... Porque es como algo que no sigo el día de hoy sin poder explicarlo. Sin poder explicarlo con todo. Te imaginas, no me daban el tiempo, las palabras para contarle a mi hermano lo que había vivido y lo que me había pasado, ¿viste? Qué hermosa aventura, entonces. Fue toda una aventura.
realmente, el día de hoy no lo puedo creer, porque Qué lindo. Realmente ha sido una aventura maravillosa y bueno, tengo fotos, guardas recuerdos de eso y con esa familia. Que es familia. Sí. Familia. Sí, qué lindo, Marita. Maravilloso. Un placer para mí tenerte acá en Expreso Italiano, bueno, y haber compartido tu historia familiar, este viaje inolvidable, así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, para mí fue algo insólito esto, no me lo esperaba, así que me encantó porque bueno, es revivir un pedacito de esa historia, ¿no es cierto? Totalmente. Y que sigue siempre latente. Así que muchas gracias por la invitación. No, por favor. Nos estamos viendo. Gracias.